Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Decíamos ayer que el Evangelio de Mateo estructura su enseñanza de Jesús en torno a 5 grandes discursos. Es como una especie de alusión a los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, llamado Pentateuco o la Torá. Es como si dijéramos una actualización de esos 5 libros que pues era una clave de la revelación de los judíos, como viniendo Jesús a llevarlo a la plenitud. Y el primero de estos discursos es el Sermón del Monte. Comenzaba con las bienaventuranzas que hemos visto en el PCU anterior y hemos avanzado ayer con ese texto de ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Estamos en el Sermón del Monte, los otros 4 sermones son el misionero, el de las parábolas, el eclesiástico y el escatológico. Empezábamos ayer la andadura del Sermón de la Montaña con la misión de los cristianos, que han de ser sal de la tierra y luz del mundo, enseñanza que sigue la predicación de las bienaventuranzas. Hoy continuamos con el papel que cumple Jesús con respecto a la ley. No crean que vine para abolir la ley y los profetas. No vine a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, antes que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Una de las características de este primer evangelio es presentar a Jesús como el Mesías. Así como hay otros que están pensando más en la predicación como Marcos, que predica a paganos. Mateo está hecho para los judíos y entonces les quiere predicar que en Jesucristo se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Un Mesías que es después rechazado por su pueblo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, como diría San Juan. Tanto que algunos autores llaman al Evangelio de Mateo el Evangelio del cumplimiento, porque también eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento, sobre todo en la profecía de Isaías. Hay un canto que llaman el canto del siervo, que se lee mucho en Semana Santa, el Viernes Santo, porque dice que fue llevado como una oveja muda ante los trasquiladores, pueblo mío, que te hice, que te he contristado. A veces, alguna vez me pasó con un alumno judío que me decía ¿por qué decíamos nosotros que en Cristo se cumplían las Escrituras si en el Antiguo Testamento se habla del Mesías como un príncipe, como un triunfador, dijéramos, ¿no? Príncipe de la paz? Y le hablé de esto y bueno, quedó diciendo, no lo había visto por ahí, ¿no? Como no lo tenía tan claro, no le habían enseñado esa visión del Mesías que padecía y que era llevado pues al sacrificio, que era ese cordero inmolado del que no se le cortaban los huesos, que todo eso se cumple en Jesús. Por eso Mateo es el evangelio del cumplimiento. En este pasaje lo vemos llevando a plenitud, porque algunos pensaban, y cuando estos evangelios se escriben, está ese conflicto en si los cristianos vienen a acabar con el judaísmo o qué va a pasar. Y Jesucristo lo dice, ¿no? Yo no he venido a acabar con la ley, he venido a llevarla a la plenitud. En parte porque los sacerdotes, las autoridades religiosas de entonces, pues lo habían pues degenerado un poco, lo habían convertido en cosas legalistas, en minucias jurídicas, como si en eso estuviera la esencia de la ley. Y la esencia de la ley estaba en el amor de Dios que quería la salvación de sus hijos. Y entonces Jesús es lo que denuncia, ¿no? Los fariseos, los sacerdotes, que les dan muchas invectivas, muchas críticas, porque sobre todo no eran coherentes o exigían cosas que ellos mismos no cumplían, o lo que decía, se fijaban en tonterías que no era lo que el Señor quería. Es un riesgo que hay siempre, ¿no? Quedarse en la forma
y no en el fondo. Y entonces dice Jesús, el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Esta era una de las expectativas con respecto al Mesías, esperado. Algunos todavía lo siguen esperando. Pero una de las expectativas, de las esperanzas que se tenía era que revelara plenamente el auténtico sentido de la ley. Por lo que les digo, a veces se había quedado tanto en que Dios pedía una cosa y estos se quedaban en que entonces eso será un impuesto para tal otra. También en el fondo buscando la propia ganancia, ¿no? Como impuesto de esta cosa, de aquella otra, ¿no? Como los fariseos que aparecen, ¿no? en una parábola, ¿no? Que pues hay una como de las grandes producciones, pues había que dar un impuesto, el primogénito, así. Pero entonces decían, no, pago impuesto de la ruda y la canela, o sea, como pagando por todo, sí, como poniendo la cosa muy jurídica todo, ¿no? Y Jesucristo no solamente refrenda esas enseñanzas, sino que se pone a la altura del legislador divino. En esto insiste mucho Benedicto XVI cuando explica su libro Jesús de Nazaret, que en Jesús se cumple una frase muy importante y es que Él es el nuevo Moisés. De alguna manera se entiende, si los 5 primeros libros se entiende como se asignan a Moisés, o sea, Moisés es el que dio la ley, puso por escrito lo que venía en la tradición, no es que Moisés se lo inventara o que la ley judía comenzara con Moisés, sino que él como que la sistematizó. Y entonces Jesús es el nuevo Moisés. Y es lo que está diciendo, no es que lo acabe, sino que lo perfecciona, lo lleva a la plenitud. Ya no es un profeta o un patriarca, sino el mismo Dios, el que está enseñando y actualizándolo. Por eso insiste tanto, habéis oído que se dijo, pero yo os digo. No es un rabino más, un simple comentador, que era un poco lo que hacían los rabinos. Eso hoy día, ¿cómo podría ser? Esto quería decirlo de esta manera, se puede interpretar así. Hay un teólogo judío que Benedicto XVI cita mucho, Neusner, que tiene un libro que llama algo así, como un rabino escucha a Jesús, y que se mete a estudiar a Jesús desde el punto de vista judío y concluye, claro, este hombre se creía a Dios, se puso a la altura de la ley. Entonces dice este judío, ahora Jesús está en la montaña y ocupa el lugar de la Torá, de la ley, ¿no? Del Pentateuco. Jesucristo es, como le gustaba decir a Benedicto XVI, el nuevo Moisés. Por eso concluye el exordio de esta escena con esta exigencia para sus discípulos. Si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No es como que, bueno, critico a los escribas o a los fariseos, bajemos el baremo, no exijamos tanto. No, lo que estoy pidiendo es más todavía. Y es a lo que queremos llegar. El Señor no está simplemente imponiendo una nueva autoridad. Es verdad que el Evangelio dice que la gente se asustaba ante esa pretensión de igualarse con Dios, pero como dice el Papa Benedicto, con unas palabras muy bonitas, una intuición muy hermosa, dice, la novedad de Jesús consiste en el hecho de que Él mismo llena los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que habita en Él. Esto de los mandamientos, Benedicto XVI insistía mucho, porque a veces se ve la doctrina cristiana como unos mandamientos para cumplir. Famosa la viñeta de Mafalda que dice que todo lo que me gusta o engorda o es pecado. Y entonces se ve como la religión como una suma de preceptos que nos enredan la vida. Benedicto dice como un fardo pesado. Y él insiste mucho en que no es así. O sea, las palabras del Señor, y así lo veían los judíos, era luz para mis senderos son tus palabras, Señor. Anoche veíamos ahí al mayordomo caminando por la finca de noche. Esa linterna era muy importante, pues está también para asustar al sea posible ladrón, pero para mostrar dónde hay un charco, dónde hay un hueco, ¿no? Luz para mis senderos. Pues esa luz es la palabra de Dios. O sea, cuando el Señor me dice no robar, no es porque, hombre, con lo bueno que es uno poder disponer de las cosas buenas de los otros, pero ahora resulta que está prohibido, sino es que no, lo mejor para mi vida es ser justo y que yo tenga lo que es mío, me pertenezca y que nadie me lo quite y yo no le quito nada a nadie. También son reglas mínimas de convivencia, pero sobre todo de perfección humana, de
el secreto para ser felices. O sea, Dios lo que quiere de nosotros es nuestra felicidad. Para eso estamos hechos. Ya los filósofos lo habían dicho también por esas épocas. Por allá decía, todo hombre por naturaleza desea ser feliz. El problema es dónde pone uno esa felicidad. Hay quien piensa que la felicidad está en un trapo, en un vestido, en una marca, en un muñequito. Es que como tengo este muñequito, quiere decir que tengo mucha plata para gastar, porque el otro viste más o menos igual, pero como no tiene el muñequito, y entonces ya eso me marca, ¿no? Esa banderita o esta cosa, ¿no? O otros ponen en un carro, o lo ponen en el prestigio, o lo ponen en los placeres. Hay distintas, todas esas son cosas buenas, ¿no? Pero hay que tener como una jerarquía. Y de alguna manera el Señor lo que nos quiere es mostrar cuál es el camino de la verdadera felicidad, que es usar aquellas cosas como medios y no como fines. Hay gente que tiene el fin de tener pues 3 carros de tal marca que valen mucha plata y bueno, y para eso tienen que matar toda la vida hasta que ya tienen el tercero y dicen, pero ya hay otra marca que está más de moda, o resulta que no tengo casa en Miami, o no tengo yate, o no tengo cohete. Bueno, siempre está uno como, si uno pone el fin, la felicidad en un bien material, pues siempre será insuficiente para satisfacerlo a uno. Entonces, lo que el Señor nos muestra con estos mandamientos, volviendo al tema, no es imposiciones, prohibiciones, reglas, como un poco lo veían los escribas los fariseos, o como lo ve, pues no sé, Kant, o lo ve así algunas personas que ven la moral de esa manera, imperativos categóricos, cosas que pues se te imponen desde fuera. No, los mandamientos y las enseñanzas del Señor son secretos para ser felices. El camino del cristiano, por eso el Papa habla del Evangelio de la Alegría. Ese es como el documento programático de su pontificado, de Francisco. El Evangelio de la Alegría. Nosotros anunciamos el camino para estar contentos. Por eso, pues, lo estamos, ¿no? Benedicto por eso dice, la novedad de Jesús consiste en el hecho de que Él mismo llena los mandamientos con el amor de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo que habita en Él. El Jesucristo mismo es el primero que los vive, ¿no? Y que los asume y que nos muestra que ese es el camino de la verdadera felicidad. Si bien el decálogo es en sí mismo una manifestación de caridad divina, Jesús los repleta, los colma con su amor, al mostrarnos con su ejemplo que se pueden vivir. Porque a veces como que queda esa cosa de que el cristiano le tocó bailar con la más fea, diríamos, ¿no? Y no, Jesucristo no nos imagina que llevó una vida triste, una vida aburrida, y de eso es un poco el reto también que tenemos nosotros, mostrar con nuestra vida el gozo del Evangelio. Es un poco lo que hacemos, ¿no? Que se oye música divertida, que lo pasamos bien, que hacemos deporte, que nos divertimos, que servimos, que colaboramos, que procuramos ser buenos profesionales, que ya inclusive sin graduarse pues están aplicando eso que aprenden a necesidades concretas a las que se les puede colaborar, y eso es lo que nos hace más contentos. Por eso estamos, alguien me decía, esas fotos de estas actividades, cómo se ve, pueden mirar la de ayer, todos sonrientes. Pues claro, es gente que está luchando por portarse bien, que, hombre, pues algunos se acaba de confesar, que acaba de comulgar, quizás después de mucho tiempo, pues qué más alegría que esa, ¿no? De estar en paz con el Señor, de estar en su camino. Y entonces ahí donde la clave de lo que está diciendo el Señor, no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Parecía que nos podíamos quedar en esa palabra, dar plenitud. Jesús viene a llevar las capacidades humanas hasta el extremo. No es un camino de medianías ni de mediocridades, es un camino de excelencia. Hay un libro por ahí así de antropología que se llama así, un ideal para la excelencia. Porque a veces el hombre busca esa felicidad, la felicidad es eso, ser excelente, ser lo mejor que se pueda llegar a ser. Y lo mejor que puede llegar a ser un hombre, y en concreto un cristiano, es ser santo. Esa es, todos sabemos, ¿no? que cuando uno puede plantearse una meta bien alta, quedarse a mitad de camino le deja a uno como decía un futbolista, un sinsabor amargo, ¿no? No, le deja un sinsabor, ¿no? O peor aún.
el sabor de la amargura, como decir, hombre, podía haber llegado tan lejos y me quedé a mitad de camino. Que le pasa una vez cuando hablamos de fútbol, ¿no? Pudiendo uno haber elegido el mejor, el que gana más copas, escoge uno ahí, uno de segunda categoría, pues, pero bueno, eso es muy opinable y hay gente que puede ser feliz siguiendo equipos regularcitos, pero en la vida, en el resto de cosas, sí que hay que plantearse dar plenitud. Y entonces esto es una virtud que se llama la virtud de la magnanimidad, que es plantearse cosas grandes. Si puedo llegar lejos, si puedo llegar al 100, ¿por qué me voy a caer en el 70 o en el 50? Este es siempre como el reto y la invitación que hace el Señor. Cuando dice, ven y sígueme a sus discípulos, cuando nos decía ayer, ustedes son la sal de la tierra, la luz del mundo, nos está mostrando, es que como nos quiere, como es nuestro amigo, como digamos en la última cena, ¿no? Ustedes no son mis esclavos, yo no los llamo esclavos, siervos, sino amigos. Y nos muestra la clave de esta amistad es dar la vida por los demás. No hay amor más grande que el de dar la vida por el amigo. Y es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y por eso estamos aquí haciendo oración y por eso vamos a comulgar ahora, como profundizando en nuestra amistad con Él. Pero además dice, aprendan de mí. Y lo dice aplicándolo a virtudes concretas, que soy manso y humilde de corazón, pero en general de cualquier cosa. Por eso el Evangelio es tan importante, porque de lo que uno abra y mire el ejemplo de Jesús y se empeñe en seguirlo, en cualquier pequeña virtud de Cristo nunca es pequeña, es un camino para ser perfectos. En otro momento lo dirá, sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Esa es la grandeza del cristianismo, que nos pone metas elevadas. Reuniones como estas hay muchas por ahí a veces, ¿no? De campamentos de trabajo, grupos juveniles, escuelas de liderazgo, y todas son cosas buenas, que hacen mucho bien. Pero una peculiaridad de este tipo de reuniones que organiza la iglesia o que organiza la prelatura es que está el mensaje de Jesucristo. No es simplemente sea buen hombre, sea buena persona, sáquele jugo a sus capacidades, sino imite a Jesucristo. Y ahí llegará más lejos de lo que uno nunca pudo haber soñado. Porque no es simplemente ser buen hombre, ser magnánimo, procurar llegar a la excelencia, sino esa excelencia en cristiano se dice santidad. Y esa es como la peculiaridad de nuestra predicación y de lo que San José María, el carisma que recibió, era que dijera esto, lo que estamos haciendo ahora, a personas de toda edad y condición, a ancianos, a niños, a sanos, a enfermos, a jóvenes. Un grupo de jóvenes como este, pues es personas que tienen toda la vida por delante. Y cuando uno está, le plantean la juventud, la edad de los grandes ideales. Juan Pablo II lo decía en un discurso muy bonito. Es a Cristo al que ustedes buscan cuando buscan la justicia, cuando buscan la excelencia, cuando buscan la calidad, cuando buscan el servicio, cuando buscan el amor. Es a Cristo al que están buscando. En Cristo se encuentran todos esos grandes ideales del ser humano, personificados en Dios que se hizo hombre. Es que si me parezco a Cristo, si soy otro Cristo, pues me estoy deificando, me estoy haciendo partícipe de la naturaleza divina. Es lo más grande que el hombre puede soñar. Mucha gente se lamenta de haber oído esto tarde. Nunca es tarde, puede estar uno bien viejito. Todavía recuerdo alguna atención a una persona que pues lo atendí a las 6 de la tarde, le di la unción de los enfermos, lo confesé, pues ahí con la familia, pues lo confesé a solas, luego pasó la familia, unción de los enfermos, y a las 10 de la noche se moría. Después de décadas lejos de Dios, pues buscándolo, pero diciendo que qué maravilla, qué regalo de Dios, ¿no? Como Dios que está ahí, cerca, buscando a aquel hombre a lo largo de unos años y otros, hasta que al final, con el dolor de la enfermedad, con el estar cerca pues a la universidad en este caso, que pudiera estar el capellán por ahí, que se hubiera hecho el encontradizo, se me llevó el crucifijo que ahí quedó en su ataúd y pues bueno, buen negocio, ya me lo pagará después. Y es que Dios es tan grande, ¿no? Como esa felicidad de haberlo acogido, ¿no? De haberlo perdonado en el último momento. Y decía eso un poco, ¿no? Como tantos años yo lejos.
¿Cómo no me di cuenta, ¿no? ¿Cómo no pude haber hablado de esto antes? Pero bueno, Dios es un padre y ahí lo cogió en el último momento que era lo importante. Nosotros tenemos la ventaja de haberlo oído desde más temprano y de poder estar cerca ahí y poderlo buscar y poder acercarnos a Él. Entonces, este es un momento para plantearse, he venido a dar plenitud. Sean perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Es una buena invitación, es la mejor invitación que le pueden hacer a uno. Ser perfecto, ser santo. Ustedes dirán, y yo también, pero es muy difícil o yo estoy muy lejos. Tengo muchos defectos, tengo muchos pecados, he caído muchas veces, no sé si seré capaz. Y la respuesta es, verdaderamente, por nuestras solas fuerzas somos totalmente incapaces. Es difícil, tenemos, pues desde el pecado original, pues se nos perdonó con el bautismo, pero queda lo que llaman la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida. Eso lo dice el Evangelio. Siempre tenemos esa tendencia a caer. Pero por eso fue que Jesús se encarnó, por eso fue que Dios se hizo hombre, para mostrarnos el camino, para que lo imitáramos, por eso lo aprendan de mí. Y por eso murió en la cruz, para redimirnos del pecado, para mostrarnos que eso era posible, para abrirnos el camino de la reconciliación, para establecer el ministerio sacerdotal. Qué bueno es pues, lo que hemos visto estos días, que el Padre, tenemos que echarnos una confesadita, pues maravilloso. Se acerca uno, pide perdón de sus culpas y el Señor nos reconcilia con Él. Es que son muchos años, nunca es suficiente. Es que es un pecado muy grave, nunca nadie se inventa ningún pecado. Ya en la historia de la humanidad ha habido ya todo tipo de barbaridades. Y entonces el Padre está siempre ahí dispuesto a darnos ese abrazo paternal, como el hijo pródigo, que igual fue de esos que pensaba que estar en la disciplina en la casa del Padre era un yugo, que eso era una esclavitud, que ahí no se era feliz, que la vida como Dios manda era, pues vivamos y comamos, que mañana moriremos, diría San Pablo, y le pide la herencia al papá, como conocemos ¿se acuerdan de esa parábola? Que no tenía ningún derecho, sin embargo el padre es tan bueno, sabe que le va a servir y se despoja de una buena parte de su hacienda para que aquel muchacho viva de modo disoluto y se lleva una millonada y se va por ahí a dilapidarla en excesos, en gastos, con amigos, con mujeres y tal. Y luego viene una recesión económica, se acaba la plata, se acaban los amigos, ¿no? Porque eran todos gotereros, entonces apenas se acaba la plata la gente, le queda por ahí alguno que sí le persevera, al menos le consigue un trabajito, o quizá lo presenta ante alguien que le da trabajo cuidando marranos. Yo no diría, bueno, pues es un trabajo, ¿no? Ayer estuvimos en casa de uno que vive de eso. Pero para un judío no es tan así. Para nosotros es un negocio. Pero un judío, el marrano es un animal indigno, impuro. Y entonces este hombre va a cuidar marranos. El Señor, dicen que es de los textos, de los relatos, incluso desde el punto de vista literario, más bonitos de la historia. Y entonces dice, ansiaba comer las algarrobas de los cerdos. O sea, vivía mejor los cerdos que él. Y que eso lo diga un judío para el cual el cerdo es impuro, se está por debajo de un cerdo. Vivía peor que los cerdos. Ese es un retrato muy, muy duro de lo que es el pecado. Y ahí es donde el Señor, el Padre era tan misericordioso que sabía que eso le servía. Perdía la plata y todo, pero iba a terminar recuperando a su hijo. Que se diera cuenta que por ahí no era el camino. Y ahí dice, ¿cuánta gente en casa de mi papá vive bien? Tiene todas las necesidades satisfechas. Vive mucho mejor de lo que yo vivo aquí. ¿Por qué? Porque esa gente no es cuestión simplemente de ingreso mensual, sino de comunión. ¿Cuánta gente en casa de mi padre tiene un padre? Pues ese patrón que los amaba, que los cuidaba, que los quería. Yo era el hijo. Yo no era un siervo, era un hijo. Pero ¿cuántos siervos de mi padre viven mejor de lo que vivo yo en el pecado? Me levantaré, que esa es la parte bonita de esta parábola, me levantaré. O sea, reconozco que me equivoqué. Que una vez le cuesta reconocer.
sea, uno está metiendo la pata y dice, no, esto es lo mejor. Hace falta gallardía para decir, metí la pata, me equivoqué, no, esto no era el camino. Me dejé llevar y estuvo mal hecho. Me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Eso es ya el acto de la contrición. Fíjate cómo, hemos hablado de magnanimidad y el Señor nos va llevando en esta oración por el camino de la conversión, del regreso. Hay que ser muy, muy humilde para poderse abrir al camino de la santidad. Decir, bueno, Señor, tú me quieres feliz y el camino es pedirte perdón, reconciliarme contigo, acoger tu misericordia. Por eso el Papa insiste tanto. Le llaman así, el Papa de la Misericordia. Y tiene como un lema que es, Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y el mismo Papa lo dice, él se confiesa cada 15 días. Cada 15 días vaya un sacerdote a su casa, a la casa Santa Marta, y el Papa se confiesa. El Papa. Pues nosotros, que somos mucho más pecadores que el Papa, pues cómo no nos vamos a confesar, cómo no vamos a acoger esa misericordia, cómo no nos vamos a levantar como el hijo pródigo y a decir, Padre, he pecado, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Y reconocer, aquel hombre diría ayer, me dilapidé tu fortuna, dilapidé la sustancia, que es como traduce esa palabra, pero aquí estoy, te pido perdón. Trátame como a uno de tus jornaleros, le dice. No merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como un jornalero. Ese es un acto de contrición muy bonito. ¿Y el padre qué hace? Lo abraza, le da un traje nuevo, hace un asado para festejar que ese hijo suyo en el pecado estaba muerto y ahora al reconciliarse ha revivido, ha resucitado. Eso es lo que pasa en el cielo cuando cada uno de nosotros se confiesa después de haberla embarrado, en cosas grandes o en cosas pequeñas, de haberse apartado. Por eso qué maravilla es el sacramento de la misericordia divina. Qué maravilla es acercarse. No hace falta estar en pecado grave para confesarse, ¿no? Como el Papa que confiesa cada 15 días, José María que confiesa cada 8 días, nos recomienda a nosotros también hacerlo con periodicidad, cada uno en su dirección espiritual mirada. Pero qué maravilla es acercarse a ese Padre que perdona. Luego ahí se encuentra uno que está el otro hermano, que no se había ido, pero que tampoco había descubierto en el papá a un hombre misericordioso. Don Javier Echevarría hace un comentario que a mí me gusta mucho, comparando esos dos hijos. El uno, el disoluto, el pródigo en parrandas, quiso libertad sin obediencia. Y el otro, el mayor, se quedó en la casa, era obediente, pero sin libertad. Porque estaba ahí, como llevaba la inercia, cumpliendo unos requisitos. Es decir, que vivía los mandamientos como un fardo. Y entonces se pone bravo cuando viene el hijo. Pero, ¿cómo así? Que le arma fiesta a que se gastó la plata, que es un pecador, y a mí, que he estado aquí, celoso y cumplidor de la ley, no me has dejado matar a un cordero para mis amigos. Y entonces el papá le dice que no ha entendido. Que es que el estar con el papá, el estar en su casa, esa es la felicidad. O sea, hay que aprender a disfrutar el estar con Dios, ¿no? Y gozárselo, porque se ve que vivía esa libertad, esa obediencia sin libertad. Estaba cumpliendo deberes simplemente, como un poco los fariseos y los publicanos, los fariseos y los sacerdotes y estas leyes, estos legisladores judíos a los que el Señor viene a criticar. Nos invita a que seamos buenos hijos, a que gocemos siendo hijos de Dios, a que volvamos cada vez que nos apartemos de Él, porque la llamada no es simplemente estar ahí como no condenarse. Como decía algún poeta del siglo de oro español, yo para qué nací, para salvarme. Que tengo que morir es imposible, dejar de ver a Dios y condenarme dura cosa será, pero posible. Lo nuestro no es simplemente salvarnos, aunque es lo mínimo que hay que buscar, ¿no? Es amar a Dios, dejarse amar de Dios, aceptar esa invitación que nos hace, vivir la magnanimidad, plantearse metas altas. Y la meta más alta es la de ser buen hijo de Dios, la de ser santo, la de aceptar esta invitación de Jesús.
ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y saberse pecador, saberse miserable, saberse lleno de defectos, pero con esa invitación, aceptar esa invitación, que es, yo creo que es de las enseñanzas más bonitas que da la iglesia y que se enseña en la obra, la confesión frecuente, que Dios está ahí para perdonar y que el cura es un pecador, todos sabemos. El cura también se confiesa. Yo me confesé el domingo antes de venirme para acá y me confesaré el domingo cuando vuelva, bueno, el lunes. Y estaremos ahí, luchando, levantándonos, cayendo, procurando que las caídas no sean muy aparatosas, procurando que darle gusto a Dios. Y si alguna vez la embarramos, pues corriendo a la confesión y el Señor nos perdonará. Y cada vez seremos más humildes y cada vez tendremos más gracia. Y cuando mire uno para atrás diremos, ve, siempre se han hecho cosas buenas. Qué grande ha sido la misericordia de Dios. Cómo se ha lucido en esta pobre vida mía. Se nos acaba el tiempo y ya pasamos a la Eucaristía. Pidámosle a la Virgen Santísima, que así le dicen en Oriente, toda santa. Madre nuestra, ayúdanos a ser magnánimos como tu Hijo, que no vino a destruir, sino a traer la plenitud. Que busquemos identificarnos con Jesús para alcanzar de ese modo la santidad a la que estamos llamados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.